Pollo San Juan patrocina este programa. Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan patrocinan este programa. Buenas tardes, muy bienvenidos a estos lunes donde nuestro patrimonio se pone como la tradición, el estar con vosotros, contigo, con ella, con él, con este y con aquel en este lunes de patrimonio y tradiciones. Vamos a hablarles hoy principalmente de mujeres, muchas tipologías en cuanto a la mujer malagueña, el papel de la mujer malagueña, sobre todo en torno a una efemérides acaecida hace ya un siglo, con lo cual vamos a poner de manifiesto la fuerza, el poder de la mujer malagueña, también con personajes y con mujeres malagueñas, y también vamos a hablarles pues de esa asociación que día sí y día no, y día también, pues traemos siempre a este programa como la Asociación Cultural Segrí, y vamos a ponernos en estos primeros meses del año, pues acordes con ellos para todos aquellos actos y eventos que tienen, además de los ya organizados. Pero antes decíamos que le íbamos a hablar de mujeres en el día de hoy, y en nuestro microespacio, en nuestro espacio dedicado a un personaje de Málaga, pues vamos a hablarles también de una mujer, sobre todo de una mujer que en su momento fue hasta Maharajá, con lo cual sepamos de quién estamos hablando en el día de hoy. Ana María Delgado Briones nació en Málaga en 1890. Sus padres, Ángel Delgado de los Cobos y Candelaria Briones, regentaban un modesto café llamado La Castaña. Desde muy pequeña, Ana y su hermana Victoria mostraron un gran interés por el mundo artístico, llegando a pedir a sus padres un gran esfuerzo económico para poder asistir a clases interpretativas. Debido a la mala situación financiera de la familia, los Delgado emigraron a Madrid. En la capital, las hermanas no solo continuaron su formación artística, sino que consiguieron debutar como teloneras de artistas destacadas de la época, como La Fornarina o Pastora Imperio, en el famoso Café Central Cursal. Ana y Victoria, conocidas como las Camelias, encandilaron pronto al público. El Maharajá de Kapurthala, Jagajit Singh, quien un día decidió pasar una agradable velada en el famoso café madrileño donde actuaban las Camelias, quedó al punto prendada de la belleza y encanto de Anita, y no dudó en mandar varias peticiones a la joven malagueña a cambio de dinero, algo que Anita consideró vender su cuerpo y se negó. Tras varios intentos por parte del monarca hindú de acercarse a la bailarina, entre las que se encontraba una petición firme de matrimonio, consiguió su cometido, aunque no sin la ayuda de unos ilustres alcahuetes como fueron Romero de Torres y Valle Inclán, quienes manipularon una carta de Anita en la que aceptaron por ella el compromiso matrimonial. Casada con el Maharajá, la joven bailarina malagueña se convirtió en la Maharaní del Principado Indio de Kapurthala, tras una boda de ensueño y unos primeros años de felicidad de los que nació su único hijo. El cuento de hadas se empezó a difuminar. Poco tiempo después, las diferencias culturales de la pareja y la intención del Maharajá de convertir a la bella Anita en una esposa sumisa hicieron mella en el matrimonio. En 1925 se separaron y Anita marchó a vivir a París con su hijo. A pesar del divorcio, la que un día fuera Maharaní lloró sinceramente la muerte de su exmarido en 1949. Anita Delgado pasó los últimos años de su vida entre París, Madrid y Málaga. Murió en Madrid en 1962 de un ataque cardíaco. Maharaní, he dicho yo Maharajá y era el marido. Impresionante la vida de Anita Delgado, y comentándola con nuestro invitado del día de hoy, que no es otro que el presidente de esta asociación Segrí, de las que les hablaba y que ya conocen, don Salvador Jiménez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco. Apasionante la vida de Anita Delgado. Apasionante, a mí me apasionó, bueno, ten en cuenta que yo he hecho algunos trabajos relacionados con mujeres de Málaga, y entre ellos con Anita Delgado, y bueno, se me llevó hasta Madrid a buscarla, incluso su casa, donde se quedó enterrada, y la verdad que disfrutaba muchísimo acercándonos a ese personaje que además es apasionante. Yo te podía contar vida y milagros de esta señora, y bueno, y otra de las sorpresas que nos deparó cuando descubrimos la tumba, que no estaba tan fácil como aparecía en algunos libros por esa guiógrafa que ella tenía, que era Elisa Vázquez de Hey. Entonces, que le enviaban la ubicación del cementerio. Y cuál fue la curiosidad, que cuando encontramos la tumba, pues a 3 metros nos sorprendía la tumba de Otto Malagueño,
que era Emilio Lember Ruiz, que tuvo que emigrar a Madrid porque aquí no había posibilidades de... Él era violinista, trabajaba en la Sinfónica y al final, bueno, igual que su padre, pues tenía problemas psicóticos y terminó suicidándose, tirándose al viaducto. Por eso está enterrado en este cementerio. La verdad, una vida apasionante, tanto la de uno como la de otro, ¿eh? Son apasionantes todas las historias de Málaga y lo hemos puesto de manifiesto muchas veces en el programa y en conversaciones particulares. Todos aquellos personajes que parten de esta ciudad, hoy en día se dice que los malagueños estamos en alza por muchas cuestiones económicas, sociales, musicales, con determinados compositores, cantantes, actores, actrices, pero tenemos una pléyade de nombres y de mujeres impresionantes que han formado parte de la historia, no de Málaga, sino de la historia del mundo. Hombre, ten en cuenta que mujeres que yo haya investigado, te voy a citar algunas, como por ejemplo Trinidad Grun, que te voy a contar de Trinidad Grun, que te voy a contar de Imperio Argentina, aunque no era malagueña, pero sí los últimos 25 años vive aquí en Málaga y es otra vida que me apasionó, que llevamos a un documental. O por ejemplo, ahora mismo estamos con Victoria Kent, otra mujer, como son mujeres que rompieron con su tiempo, donde era una época muy difícil, donde no había sitio para la mujer y ellas buscaron ese sitio que el hombre les negaba en ese momento. O por ejemplo, ahora estoy también inmerso en otra que es apasionante, que es Ángeles Rubio Argüelles, del Teatro Ara, y una mujer que ha llegado también a apasionarme en cuanto a esa vida, una vida muy complicada y a pesar de una vida muy azarosa, hasta llegar a conseguirse un referente en esas noches de teatro clásico de nuestro teatro romano, que fue un poco la que lo pone en valor para este tipo de actividades y donde salieron gente tan popular. Ella le dio la cancha a actores que empezaban como a Raúl Sende, nuestro Antonio Bandera, a Fidel Faltoyano, a María Barranco, bueno, gente que han salido de aquí, de esa cantera de Málaga, y como tú bien decías, no sé qué tiene esta tierra, pero sí es verdad que en todos los palos, no solamente en el tema del arte, que es que el que nos llama más la atención, pero sí en todos los palos hay muchísima gente fuera de Málaga trabajando por toda la nación y la verdad es que no sé qué tiene esta tierra que da tan buenos hijos, En el ¿no? festival hablábamos con Fiorella y tenía muy buenos recuerdos de aquella época. Y desde la terraza del Málaga Palacio ella veía la Alcazábal y señalaba y decía qué buenos momentos hemos vivido en ese entorno y en ese momento. Estamos hablando de mujeres y precisamente Ayuntamiento y a través de la asociación y de tu persona se ha puesto de manifiesto un centenario muy olvidado, por otro lado, y fue una de las manifestaciones más relevantes, si no la más relevante, en 100 años que estamos hablando, que hubo en Málaga solo con mujeres. Sí, ten en cuenta lo que esto significa. Ten en cuenta que nosotros el año 18, para nosotros lo recordamos, por ejemplo, como el año de la gripe española, como el año en el que se inauguran los Baños del Carmen, cuando nace Paco Palma, o por ejemplo el año en que abre La Pera, la litografía española, pero nunca nos acordamos de un hecho importante y de hecho yo creo que es más el desconocimiento, que es que la falta de preocuparse por esto. Bueno, hay quien lo ha historiado, como Víctor Heredia o por ejemplo María Dolores Ramos, y la verdad es que quedó ahí. Con lo que se ha intentado a través del Consejo Sectorial de la Mujer es que darle, visualizarlo y sobre todo imagino que a partir de ediciones venideras pues cada vez se pondrá un poco más a valor pues este tema. Yo me ha parecido un episodio apasionante, además de nuevo me ha llevado a imbuirme la hemeroteca y disfruto muchísimo porque encontrando una cosa parece otra y la verdad que es muy divertido y sobre todo viendo esos periódicos que claro, aquí a muchos no le van a sonar, por ejemplo a un periódico que se llama El Imparcial en su tiempo o La Defensa o por ejemplo uno que es más conocido que El Popular o El Regional o incluso buscando la fuente del Sol de Madrid que también hacía referencia, fijaros cómo fue este hecho del día 9 de enero del año 18 que a nivel nacional era popularmente conocido y sobre todo levantó pasiones y alguno que otro problema. Bueno, es nada más y nada menos que era, hay que situar al público en el tiempo, una época muy difícil, nosotros estábamos sumidos en el tema con las colonias del protectorado de Marruecos, a Francia se le cede la zona sur, a nosotros la zona norte, y la diferencia que hay con los franceses es que nosotros tenemos una cadena montañosa que se llama el Rif y hay un señor que se llama Acercrin. Entonces imaginaros lo que trae eso, atrae a una especie, hay que
hacer captación de voluntarios e incluso también llevar a filas a mucha gente, lo cual lleva a nivel nacional porque se cree temas como la Semana Trágica de Barcelona, porque se negaban a que los niños fueran alistados, y bueno, nos trae muchos problemas. También es la época que coincide con la Primera Guerra Mundial, donde España, aunque era neutral, sí tuvo algo que ver, sobre todo porque las fábricas, sobre todo las de Málaga, que es la que a nosotros nos interesa, se pusieron otra vez a funcionar. Fábricas que, como tú bien sabes, a final del 19 se hundieron prácticamente todas. Pero se hizo sin previsión de futuro, se hizo para ganar dinero, sobre todo aquella oligarquía que tanto hemos hablado de Málaga, de apellidos que todos tenemos en la cabeza, que yo no voy a nombrar, y que buscaban ganar mucho dinero en poco tiempo. De hecho, se pusieron a funcionar todas las fábricas, los trabajadores trabajaban 12 a 14 horas, las mujeres lo mismo, y por ejemplo la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer era abismal. Por ejemplo, un minero podía ganar 4 pesetas y una mujer unos 50, pero si ganaban poco, el precio del alimento de primera necesidad, como era por ejemplo el pan valía 55 céntimos y ganas 1,5 pesetas. Fíjate tú, es que casi no se puede comprar. Claro, estamos viendo en las imágenes de la situación de la Málaga de entonces, Claro, sobre esa todo. es la Málaga de entonces. Claro, con Málaga, las chimeneas está tan recordada, ahora solo tenemos 2 o 3 de ese pasado industrial, pero hemos visto imágenes con multitud de chimeneas y sobre todo la situación laboral, la situación económica y la carestía que existía. Claro, la gente, imagínate, en una época donde los productos básicos, como puede ser la patata, como puede ser el trigo, como puede ser el pescado, o por ejemplo el carbón, pues todo eso se exportaba hacia la zona en conflicto porque se pagaba más dinero. ¿Qué ocurría? Para abastecernos nosotros teníamos que comprarlo bien en Granada, bien en Almería, con lo cual se encarecía más el producto o bien de contrabando. Hay que sumarle el transporte, hay que sumarle mínimo el 10% de beneficio para el que está haciendo la operación, con lo cual nuestros antepasados no podían comer. Los hombres se movilizaban y decían, andaban en mítines, se reunían los sindicatos, pero aquello, muchas promesas de los políticos, y al final no se cumplían, hasta que al final decidieron las mujeres coger el toro por los cuernos y decir, yo no puedo consentir que mis hijos estén pasando hambre porque se van a morir y van a enfermar. Entonces decidieron el 9 de enero manifestarse de manera súbita en la ciudad. Difieren en cuanto, ¿sabes? Esto de los manifestantes ocurre a día de hoy, depende quién te diga la cifra, pues esto cambia, uno dice 1.000, otro 800, pero movilizar a principios del siglo XX a 800 o 900 mujeres es todo una heroicidad. Bueno, ahora veremos que hay imágenes que no engañan, No, por mucho que quieran quitarle personas. Que va, además, ¿qué valor le echaron a una mujer en una época que la mujer no está considerada? Bueno, yo no me tengo que remitir muy lejos, años 50, 60 o 70, una mujer no podía abrir una cartilla de ahorro sin la firma de su marido, pues imaginaros a principios del siglo XX. Bueno, ya decidieron manifestarse. El recorrido que hacen es de la Alameda en dirección hacia el parque, porque allí estaba el gobierno civil, o sea, en la aduana estaba el gobierno civil, donde había un gobernador, yo no lo voy a calificar, me imagino que sus acciones lo van a calificar solo, Rodríguez de Rivas, un señor que van a entrevistarse con él y ellas le dicen la problemática que tienen, que están pasando hambre, y el hombre se lo toma un poco como a guasa. Resulta gracioso que vengan mujeres, no se preocupen ustedes, que vamos a intentar atajar y tal. Con las mismas se van a ver al alcalde. Imaginaros que el ayuntamiento, estamos hablando de 1918, no se había terminado. Un ayuntamiento que no tenía ni para celebrar la feria. Efectivamente, el ayuntamiento no estaba en el parque, estaba en construcción, se termina el 19, entonces dirigen hacia la zona de donde está San Agustín, que es donde estaba el ayuntamiento. Ahí lo recibe el alcalde de entonces, que era nada más y nada menos que Salvador González Anaya. Bueno, Salvador González Anaya entiende perfectamente a las mujeres, se toma muy en serio el tema, incluso decide reunirse con harineros, con gente dedicada a las pescas, con la gente, con los loperas, que lleva el tema de las patatas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que esta burguesía, esta oligarquía, habiendo amenazado sus intereses, se reúnen, que son los que mandaban entonces la ciudad, y deciden cesar fulminantemente al entonces alcalde. Fijaros cómo es la historia. Además, esto ya llovía sobre mojado, porque en 3 meses habíamos tenido 3 alcaldes. O sea, que imaginaros cómo iba la historia. El siguiente, que viene, es Barranco. Barranco, pues, es un poco un hombre más conservador, un hombre que sí, se pone manos a la obra, pero tampoco vaya a creer con mucha presteza. Entonces las mujeres, una vez que ya han dado la misiva que querían a estos 2 señores, pues se reúnen de nuevo en la Alameda. Hay una señora que se llamaba Concepción Mesa. ¿Cómo tendría que ser esta señora que se sube en una silla en medio de la Alameda? Tenía 80 años y empieza a arengar a las mujeres diciendo que le dan un ultimátum a estos señores, que le da 48 horas. Si a las 48 horas no ha bajado el pan a 40 céntimos, volvemos a las andadas.
Bueno, aquellas 48 horas no dejaron a estas mujeres de estar tranquilas, porque iban y venían a ver, como decimos siempre, cae de lo mío, ¿no? Cae de lo mío tanto al gobernador como a la ministra, que estamos en ello, ellas veían que aquello se estaba durando más de la cuenta, y entonces decidieron reunirse en lo que era el local de la Juventud Republicana en la calle Beata 17. Imaginaros, yo no sé cómo sería aquel local. Dice que 2.000 mujeres entraron fuera, que 6.000 esperaban, 2.000 dentro, 6.000 fuera, o sea, una auténtica locura. Y ahí se hizo un manifiesto y se decidió que al día siguiente, visto lo visto, que nadie hacía caso, que sí, que estaban haciendo intentonas, pero que no llegaban a un acuerdo, pues de manifestarse otra vez, que ese fue el día 15. Y el día 15 se desató la locura. ¿Por qué? Porque se le fue de las manos al gobernador. Empezaron varios grupos, se reunieron en lo que sería el puente de Tetuán aldeaños con la Alameda de Colón, y de ahí partieron pues todas las mujeres que venían de la Trinidad, del Perchel, del Bulto. Había otro grupo que venía de la zona de Huelin, en donde están las fábricas, y había otro grupo, que ahí se verá en la foto, que bajaba desde la zona de Capuchino, de Calle de la Victoria, o sea, cuando era organización por barrios. Cuando confluyeron, una locura, dio 12.000 mujeres. ¿Dónde coincidieron? En la puerta del Gobierno Civil. Entonces una comisión pidió ser recibida de nuevo por el Gobernador Civil, y a regañadientes pues la recibió. Y, hombre, evidentemente este hombre no le dio ninguna solución. ¿Y qué se produjo? Pues se produjo varias cargas, en este caso de la Guardia Civil. Estaba también previsto la intervención del Regimiento Borbón. El día anterior, por la noche de madrugada, se habían enarenado todas las calles. Cuando se enarenaban todas las calles, que iba a salir la caballería. La caballería a sofocar lo que fuera la revuelta. Bueno, imaginaros, hubo una carga en lo que es la Plaza de la Constitución, donde todo el mundo corría hacia Calle Lario. Hubo otra carga, quizás la más importante, que fue en el parque, en mediaciones del parque, donde respondieron a esa carga las mujeres con piedras, resultando herido algún que otro guardia civil, pero eso fue lo que faltaba para que la Benemérita sacara los fusiles y liara a tiro con el personal. 2 mujeres muertas, había 2 señores que fueron también acribillados a tiros de manera fortuita, porque además venían a Málaga, uno un tratante de caballo, imagínate, y otro parece ser que era un reclute que iba a incorporarse a lo que era Marruecos, o sea, gente que sin comerlo ni beberlo se vio también envuelta en el tema. Y después, al final, 17 heridos. A mí me hacen mucha gracia las crónicas de los periódicos, porque dice, hubo 4 muertos, 2 mujeres, 2 manifestantes, 17 heridos, y aparte contabiliza 2 guardias civiles. No lo mete dentro de los heridos, o sea que en realidad fueron 19 los heridos. Ahí habéis visto uno de los periódicos, algunos de esas 4 fotos, uno es un fallecido, los otros son heridos, y desgraciadamente en aquella época, pues en cuanto a sanidad, hoy que nos quejamos mucho, pues en Málaga había muchísimo menos que ahora, la gente tuvo que salir corriendo y llevar a los heridos a los senos del Hospital del Noble, que era la zona más cercana. Algunos se acercaban hasta incluso a la antigua casa de socorro que había en las inmediaciones, justo enfrente del Hospital de la Hermanita de los Pobres, que hoy está la estatua de los Galvez. Bueno, pues ahí había una especie de casa de socorro, o por ejemplo la inmediación del Llano de la Trinidad. En fin, como pudo se intentó de curar a todos. ¿Qué ocurría? Pues que al ver lo que había pasado, pues la gente se puso con más ira todavía. Entonces decidieron establecer en Málaga una jornada de huelga. Estamos hablando, empezamos el día 9, vamos por el 15. Las jornadas de huelga se mantuvieron hasta el día 21 de enero, fíjate la historia. Bueno, los comercios cerrados, no había suministro, la gente sufría muchísimo, y sobre todo también se manifestaron la Asociación de Dependientes de Comercio, que tenían su sede en la Plaza de la Constitución, porque en esa carga que decíamos al principio de la Guardia Civil en la Plaza de la Constitución, dicen, dependiendo del relato y dependiendo del periódico, sabéis que esto de la prensa también es muy relativo, porque dependiendo de quién me subvencione, pues así es la historia, ¿no? O del ideario político. Bueno, pues dicen que estaban arrancando un bando del gobernador y que insultaban al gobernador, y empezaron a pegarle tiros la Guardia Civil dentro del local, con lo cual imagínate en la que se organizó un montón de heridos. Y esta gente se manifestaba también, o sea, todo Málaga estaba en contra del gobernador. Empezaron a llegar telegramas desde toda España, también desde Madrid, pidiendo la dimisión del gobernador civil de Málaga. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que era presumible que iba a aparecer. Toda la gente de la burguesía y de la aristocracia malagueña y los empresarios, los asentadores, se pusieron del lado del gobernador, con la intención de ¿qué? De protegerlo. Incluso el propio presidente del gobierno pues tampoco se atrevió a destituirlo. Quizá es hacer de menos, o quizás es perder ese poder que tenía y avivar que la gente por cualquier hecho se manifestara. Lo cierto es que la gente se dio cita en el número de 12.000 en las inmediaciones del Hospital Militar, o sea, donde está
hoy lo que es el parque que hay frente a lo que sería el Santuario de la Victoria, porque ahí se estaban velando los cuerpos de las dos asesinadas. ¿La intención cuál era? Llevarla en comitiva hasta el cementerio. El comandante de puesto, que él que tenía que hacerse cargo del entierro, dijo que él no se atrevía como estaba la calle, y fueron enterradas y sacadas del hospital de madrugada, con lo cual así se mitigaba un tanto lo que pudiera ocurrir. Bueno, ya empezaron las fuerzas vivas de la ciudad a decir que hay que volver a la normalidad, se consiguió que abarataran el pescado, la carne, sobre todo el pan, pero fue un gran logro, imagínate, yo decía el otro día en la conferencia, un gran logro, primera vez que se organizan las mujeres, primera vez que se manifiestan en defensa de los derechos de todos, porque en realidad no eran los derechos de mujeres, sino derechos de los niños, de los maridos, de todos, y quizás lo dieron como un gran triunfo. Yo le decía, quizás un triunfo agridulce, porque sí habían conseguido el abaratamiento, pero no habían conseguido las mejoras de las condiciones laborales. Seguían trabajando de 12 a 14 horas, seguían cobrando una miseria, seguían siendo explotadas. Y ese gran logro que podía haber venido a raíz de esto, pues se quedó prácticamente en el abaratamiento de costos, ¿no? Porque el pan bajó hasta 40 céntimos. De y 55. el sueldo de una jornalera... 1,50. 1,50. Es que es tremendo. Es tremendo. No podían comer. Pasaban hambre. Claro, y además eran faeneras, jornaleras, pero sí, después cuidaban de los niños, de la casa. Nosotros hemos dado por hecho que la gente, faenera. Nosotros en Málaga tenemos una palabra que es muy apropiada. Además, la Real Academia lo recoge en el diccionario, la bendeja. Una época del año que va desde septiembre, puede incluso prolongarse, dependiendo del tiempo, si es como este año, a principios o mediados de enero, y es la época donde se recogen los cítricos, la naranja, lo que es el limón, se seleccionan por calibre, por calidades, para dedicarlo a la exportación. También, como no, las almendras, ahí está la famosa Casa Pebán, que también por ahí habrá aparecido una foto, donde se seleccionaba tanto la almendra como la pasa. Ha habido hace muy poco en el Museo del Patrimonio de Málaga una exposición. La exposición de pasas, la hemos traído maravillosa, aquí, maravillosa. Y donde nos refleja este episodio. Yo no sé si sabéis que, por ejemplo, el regalo de las pasas, que prácticamente ha caído en desuso. Yo no sé, había un consumo exagerado de pasas y era un regalo que se hacía por Navidad entre los burgueses. Fijar, hombre, evidentemente, viendo los sueldos que tenía la gente humilde, no podían regalarse pasas, estaba prácticamente dedicada a la exportación. Y eso era la bendeja. Nosotros tenemos una calle en Málaga que se llama Calle de la Bendeja, y que era donde estaban los almacenes, donde estaban los asentadores, donde se preparaba todo el producto para después, en el cercano puerto, cargarlo y llevárselo donde competiera. Quizá la persona que más tiempo y más personas dedicó a la bendeja fue nuestro querido Manuel Agustín Heredia, con esa flota de barcos que comerciaba con América, y por eso sale tanto a relucir, cuando hablamos de faenera, la época de Manuel Agustín Heredia, que estamos hablando de una época posterior, ¿no? Sí, hablábamos, recuerdo que tanto con Elías como con el organizador de la exposición hablábamos que la pasa era un bien en la guerra mundial, puesto que salvaba muchas vidas en torno a la alimentación, y que los alemanes compraban casi toda la producción, incluso más de la que podía existir, y no daban abasto ya. Claro, eso pasa como el pescado, tiene un alto valor proteínico y entonces por eso era consumido y por eso era demandado, ¿no? Y además teníamos una pasa espléndida. Además, una época que yo no he dicho ese problema, que también vino a acentuarlo un poco, era la filoxera. La filoxera llegó en 1877 y le dio la puntilla a la economía malagueña, y entonces hubo que arrancar prácticamente con mucha gente parada, cerraron los altos hornos, cerraron muchísimas fábricas, y este era el mal endémico que teníamos en la ciudad y que parece que desgraciadamente no ha acompañado, ¿verdad? ¿no? Sí, la filoxera sí la conocen un poco más, o el ataque a la morera. A la morera. A la hoja de la morera, claro, que era la que comían los gusanos, porque teníamos una industria en torno al textil importantísima. Hombre, nosotros desgraciadamente, tú sí lo habrás tenido, todos hemos tenido una caja de zapatos de chico con gusanos de seda. Los niños de hoy muchas veces yo creo que no han visto ni una vaca, ¿no? Muchas veces van al supermercado y lo tienen todo, ¿no? El capullo, quitándole Claro, el hilito de hoja, y decía, pues de aquí te puedes hacer un jersey. O había que ir a buscar la hoja de morera para que comieran los gusanos. En fin, algo que hemos perdido, pero que Málaga desde la Edad Media tenía era muy pujante en el tema de la seda. O sea, había plantadas hasta moreras en la ciudad. Todavía hay algún que otro sitio por la... Sí, en la zona de Ciudad Jardín todavía quedan muchas. Y en la calles Trinidad, enteras, Ciudad Jardín y la Trinidad, y algunas avenidas que todas son moreras, y ya no se sabe ni qué es morera. Claro, es que ha crecido tanto, como no se le corta la hoja ni nada, pero la gente no sabe ni a qué se dedicaba eso, ¿no? Con lo cual entronca todo, ¿no? El pasado industrial, pero estábamos hablando de que estas mujeres eran amas de casa, eran faeneras, jornaleras, la bendeja de
de la que tú hablabas, cuidaban, y fue las que se sublevaron y dijeron basta ya, aunque contaron evidentemente con el apoyo de sus maridos, de todos los hombres que participaban igualmente, pero iban detrás. Es como decir, cuando una mujer se pone... Hombre, claro, imagínate, uno de los días que entre que se producía la manifestación y tal, pues ya decidieron ir a buscar donde estaba la fuente de la alimentación. Se llegaron a la zona de pescadería donde estaban todos los bultos con pescado y ¿qué hicieron? Se apropiaron de ellos, echaron a los carreros y ellas se hicieron las amas de los carros. Bueno, con las fustas, hostigando a las bestias, pero que no quieren que ningún hombre se acercara. Hay un episodio que dice que un hombre se intentó acercar de él y le dio un latigazo porque dice, esto es cuestión nuestra, no queremos que los hombres participen. Sí, eso hemos visto también una foto en la que aparecen llevando los carros. O, por ejemplo, le llevó la pasión, había muy pocos vehículos de tracción motora y echaron abajo a un conductor y se subió a una conducir. Se dio cuenta que es que no sabía cómo andaba el cacharro. Fíjate tú la decisión cuando llegaba, que ella se subiera en el coche para guiarlo en el camión, ¿no? Todo el conflicto del que estamos hablando encontró solución o encontró apego y calor por parte del ayuntamiento y de la alcaldía, no así por parte del gobernador, al que se le pidió constantemente y aparecía también reflejado en la prensa la dimisión y que se fuera ya porque nadie lo quería. Pero no, pero al final, como ves, como te he comentado, pues no pudo ser porque el que manda y en aquel tiempo el que mandaba mucho. Y entonces, sobre todo, los que mandaban realmente era el capital de esos oligarcas, de esos asentadores, esos empresarios que sostenían en el poder también a estos señores. Entonces era muy complicado. Y sobre todo, la alcaldía prometió bajar el precio del pan y lo hizo. Sí, además se metieron en unas historias intentando conciliar con todo el mundo, con la gente de pescadería, con los abegotes que se dedicaban al tema con los loperas, con el tema de las patatas, con los briales y de las peñas, con el tema de la harina. Bueno, en fin, eran conciliadores. El otro era un poco como que se le iba de las manos y él creía que la única forma de atajar esto era con la violencia. Y hay un momento en el que ya las crónicas relatan pues la vuelta al sosiego, a la paz y a todo, pero quedaba ahí el momento histórico vivido. Ahí quedó un pozo que durante muchísimos años fue la comidilla, fue ese, tú sabes que las cosas que se van de boca en boca pues se van cambiando, se van transmutando y por eso ha tenido que ser el principal motivo de ir otra vez a la fuente. Las fuentes no son completamente exactas porque ya te digo, la fuente en este caso son la prensa del momento y que desgraciadamente cada uno se arrima a las cosas sodinas, ¿no? Cada uno tiene su ideología, se arrima al poder que estima. Porque actas del ayuntamiento especificando también las tenemos, pero volvemos a lo mismo. Claro, las actas no se ciñe totalmente a la realidad ni aparece todo, ¿no? Y muchas veces el boca a boca. Hay algún periódico de fuera, por ejemplo uno del campo de Gibraltar, que sí hace alguna crónica, que también nos ha valido mucho para el tema de cotejar datos, y la verdad que más o menos eso fue el desarrollo de los hechos. La pena es lo que te decía, que no se continuó, quizás de forma más pacífica y de forma más sosegada, llegando a un acuerdo donde se mejoraran las condiciones de trabajo, porque hemos hablado de las condiciones de trabajo, pero no hemos hablado de las condiciones de vida. Las condiciones de vida, si las condiciones de trabajo eran malísimas y las condiciones para manutención eran malísimas, las de habitacionalidad eran pésimas. Bueno, imaginemos, estos grandes oligarcas lo que hacían eran construir un modelo que ya había funcionado, sobre todo en Inglaterra, que eran los corralones o corralas, que aquí le hemos dicho. Los más mayores se estarán acordando ahora mismo de que se alquilaban. Efectivamente, dependiendo de la familia, dependiendo de los dineros, pues alquilaba una habitación, dos si eran muchos de familia, la única separación entre las habitaciones podía ser una cuerda con una manta, con unas pinzas, y en un lado estaba el dormitorio de matrimonio y en el otro los niños. En cuanto a baños, bueno, baños es por llamarle de alguna manera, una letrina inmunda que servía para todos los vecinos, o por ejemplo una cocina también que se compartía con todos, con lo cual había que ponerse de acuerdo unos con otros para ver cuándo usamos el baño, cuándo usamos la cocina, con lo cual la vida dejaba mucho que desear. Agua corriente, la que decimos, yo suelo decir, la gente se ríe. Había un instrumento que hoy se compra bien por los anticuarios, por las almonedas, que son los lebrillos. Un lebrillo, una herramienta multiuso, por lo menos en aquella época, que servía para lavar, para hacer borrachuelos o incluso para lavar a los niños. Eso servía para todo y a día de hoy, aunque esté enlañada, se compra y a buen precio, sobre todo las almonedas. Sí, ¿no? Además los restauradores y los restaurantes ahora lo están utilizando como decoración en los cuartos, los aseos y todo eso. Pues vamos a seguir hablando de mujeres malagueñas y de circunstancias históricas que acaecen en esta ciudad bendita nuestra, pero eso va a ser después de la publicidad y volvemos enseguida.
Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. María del Mar Ortega nos ofrece una amplia colección de trajes de flamenca. Caballeros, señoras, niños y niñas podrán lucir lo mejor de la moda flamenca. Estilo y señorío en unos trajes canasteros, volantes, coloridos, tejidos cómodos, complementos artesanales, mantoncillos, broches, flores, peinas. Tus ferias, romerías, comienzan en María del Mar Ortega. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Rápidamente de vuelta y rápidamente vamos con la palabra que hoy nos trae este microespacio, este vocabulario malagueño. Y después también, fíjense cómo es Málaga, que la misma denominación nos recuerda a otro personaje de Málaga, del cual les voy a hablar después. Si en Málaga escuchamos que hay una moraga, no nos referimos al manojo de espigas denominado de tal manera, sino a la fiesta o celebración que se realiza a orillas del mar, en la playa, donde los espetos de sardinas son punto fundamental de la misma. Tanto es así que una de las recetas malagueñas también se denomina sardinas en moraga. Así pues, si nos invitan a una moraga, disfrutaremos en la playa de una buena sangría y espetos en la costa de Málaga. Y evidentemente todos sabemos lo que es una moraga, pero les decía que fíjense que al venir la palabra que define esta celebración, pues también me ha venido al recuerdo. Aquí precisamente en el programa de la semana pasada anunciábamos el fallecimiento de Antonio Garrido Moraga. Y pues fíjense por dónde se une y dónde se hila, y el recuerdo de un gran personaje. Estamos hablando de mujeres en Málaga, y sin duda alguna Antonio Garrido Moraga ha sido, será, porque ha dejado mucho en esta ciudad, y sus vivencias y sus estudios y su forma de ser han dejado mucho, y desde aquí pues también siempre nuestro recuerdo al profesor, como decíamos, al concejal de Cultura, al parlamentario, al académico, al del Instituto Cervantes, a un personaje histórico ya, pero que vamos a tener muy presente siempre, porque siempre estará presente todo lo que nos dejó. Así pues, sirva este vocabulario malagueño también para recordar a don Antonio Garrido Moraga. Estamos hablando con Salvador Jiménez, el presidente de la Asociación Cultural Segrí, de esa efeméride, de ese centenario que desde 1918 hasta este 18 del siglo XXI ya tuvo lugar en Málaga, que no es otra que una sublevación, un ponerse de acuerdo las mujeres de Málaga, las jornaleras, las acaparadoras del trabajo familiar, para nada más y nada menos que algo tan sencillo como sobrevivir, para comer y dar de comer a los suyos. Salvador, hablábamos de las circunstancias de la Málaga, del gobernador civil, de la alcaldía, de todos los problemas que tenían las mujeres en ese momento, y de las circunstancias de esa industria maravillosa en cuanto al nivel nacional, puesto que era una de las más pujantes. Después ya habría que hablar de la falta de combustible, que es lo que principalmente echó para atrás la industria en Málaga. No teníamos esa madera o ese carbón, que en el norte sí lo tuvieron, el coca, le llamaban el carbón, pero precisamente el empuje de unas mujeres que hasta a día de hoy, evidentemente, pues la cosa ha cambiado como no podía ser de otra manera, pero una historia y un momento como este
difícilmente lo vamos a encontrar a lo largo de esos 100 años de los que han transcurrido. Difícilmente, sobre todo, yo es que lo que no puedo entender cómo nos ha marcado un antes y un después, cómo no ha quedado esa memoria y se ha celebrado esta efeméride quizás mucho antes, ¿no? No digo la de los 100 años, sino haberlo recordado. Y evidentemente cuando hubieran llegado al centenario pues haber hecho algo diferente. La verdad es que sí, un episodio que a mí me sorprende y llevamos desde julio indagando, buscando, sobre todo porque teníamos las primeras crónicas realizadas por estos dos investigadores que te decía, pero necesitábamos algo más, hay que acotejar datos y bueno, ha sido laborioso, pero ha merecido muchísimo la pena. Ahí veis los periódicos y que, bueno, yo suelo, el día que alguien, si viera alguien en el archivo que uno dispone, pues sería una auténtica locura, ¿no? Es un disfrute muchas veces buscar cosas de Málaga y sobre todo cada vez son más de las que disponemos y sobre todo siempre al servicio de los demás. Si alguien tiene que investigar o buscar algo, encantado, ¿no? También. Como estamos viendo, la organización, como siempre, al amparo de la Cofradía de Estudiantes en el Salón de Actos. Yo te cuento, esto cuando en julio me llaman desde el área de igualdad y me exponen que las mujeres tenían interés en sacar esto a la luz y que si le podíamos echar un cable. Bueno, el cable, pues sí, estábamos dispuestos y en el lote venía la conferencia también, en el tal. Bueno, pues le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, en la organización del día 9, en el montaje de la exposición y, como no, también en la conferencia. Y yo estoy muy satisfecho, ¿no? Yo creo que ellas también, y todos creo que hemos disfrutado en rescatar este episodio de la historia de Málaga y que ha hecho que muchos se pongan las pilas, que esto al fin y al cabo es lo que se trataba y sobre todo han sido muchos los medios que han llamado, se han interesado. Y tiene usted fotos, y tiene usted tal, y eso quiere decir que le ha picado la curiosidad, con lo cual yo encantado, ¿no? Encantado. Bueno, un evento de este calado. También otra cosa que hemos comentado aquí en varias ocasiones es que cuando se celebra y se expone algo de esta manera, se llena la sala, hay atracción y el movimiento cultural, además de serlo, tiene que parecerlo, ¿no? Yo tengo que decir que afortunadamente la gente llena las salas ahora. No sé, no me preguntes el por qué. Yo siempre que doy una conferencia la gente acude. Ocurrió el día de la faenera, también ocurría 2 o 3 días antes que daba una conferencia de la Victoria en el ámbito cultural y la verdad que yo estoy muy satisfecho. Son ya 15 años hablando de Málaga y la verdad es que yo creo que la gente tiene esa necesidad de saber. Y entonces, bueno, uno que le gusta contar, yo digo que más que historiador es un narrador de la historia y parece que a la gente le gusta como uno lo narra y la verdad yo encantado y esto de la mujer yo creo que ha sorprendido muchísimo. O sea, además estaba la sala llena y al final yo siempre suelo abrir un turno de ruego y preguntas y no hubo preguntas porque yo creo que pillé a todo el mundo en orsa y no fuera de juego a todo el mundo y se quedó todo el mundo un poco así como sorprendido y dice, madre mía, no me esperaba esto, ¿no? Que hubiera ocurrido este hecho histórico, ¿no? Hablábamos antes de esas mujeres, del protagonismo femenino por parte de malagueña y estábamos comentando, bueno, pues que la primera jugadora de fútbol era malagueña. Parecía una carcelaria, ¿no? Por la vestimenta, pero era una malagueña. Claro, una malagueña. O por ejemplo, cuántas veces, yo no me cansaré nunca de decir que la primera mujer abogada, la primera mujer que creó un consejo de guerra, es una malagueña. Lo que pasa es que tampoco la tenemos en valor, aunque tenemos una peadero con su nombre, Victoria Ken, pues yo creo que esa señora se merece un poquito más, ¿no? Se merece sobre todo... Sí, la primera que se puso la toga y se puso el bonete. Y bueno, una época muy complicada, ¿eh? Tú te imagínate que las mujeres no le permitían más que ser maestras. Claro, ella es maestra, pero después hay un periodo ahí que le perdemos un poco la pista y nos la encontramos en Madrid, en la escuela de señoritas allí, y al final termina siendo la primera mujer abogada. Después le viene Claudia Campoamor, pero además el primer consejo de guerra, un consejo de guerra muy duro, sobre todo el que tiene que defender a Álvaro Albornoz por una rebelión, y consigue sacarlo libre, que no es moco de pavo, ¿eh? Y una señora, yo siempre le sigo la pista, un tanto Victoria que además, yo no sé si tú recuerdas, hay un reportaje por ahí que además nuestros telespectadores lo pueden ver, que es la única y última entrevista que se le hace a Victoria Ken, y se le hace a un señor que se llamó Joaquín Soler Serrano en un programa que se llamaba A Fondo. Pero no fue en España, ¿no? Sí, en España. ¿Fue en España? En una visita que ella hace a Madrid, porque venía a recoger un premio. Pero es la última visita, después de muchos años, la única y la última que hizo, y además una mujer ya sosegada, donde se permite, dice que da la libertad de hablar de muchas cosas, y ahí ella se explaya a gusto, y la verdad, si pueden y tienen la oportunidad, si manejan por internet, que lo hagan, y van a disfrutar con la vida de Victoria Ken.
Anita Carmona, la Carmona. primera futbolista reconocida, la primera mujer que entró en esto del fútbol, cuestión de hombres, hoy día no, pero la primera mujer fue una malagueña. Para Bueno, que... nuestras calles están plagadas de nombres de mujeres que desgraciadamente, o por ejemplo, hay una muy popular, que debió ser muy popular, Paco, cuando era Rita Luna. Cuando de los 20 lunetos que hay en el ayuntamiento le dan uno a ella. Mucha popularidad y muy buena actriz tenía que ser para que en un mundo de hombres, pues de esos 20 escogieran que ella estuviera en uno de los lunetos. Fíjate cómo sería. Claro, es que hemos hablado de Anita Delgado, de Trinidad Grum, de Victoria Ken, María Zambrano, otra de los personajes de Victoria Ken, como decía, de Rosa de Galvez, también, que tenía apuntado alguno de Sabina Muchar, son una cantidad de mujeres. Heredia, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, hay una malagueña que se llama... Bueno, malagueña porque nace en Málaga, de padres alemanas, se llamaba Renata Barausewetter, está enterrada en Málaga, en el cementerio inglés de Málaga, y es una de las primeras actrices de cine mudo que debuta en una película con Greta Garbo. O sea que fíjense dónde podemos llegar buscando el tema de la mujer y de mujeres notables, ¿no? Además, tú precisamente has apostado por sacar a la luz la historia de las mujeres en Málaga. Con nuestros compañeros realiza también una programación en torno a la mujer, buscando instantáneas, datos, incluso también, como antes hablaba, el propio lecho final del personaje, como era Anita Delgado, descubriendo a Compositor Lember en el otro lado. Casualidad, sí. Y el descubrir es apasionante, el descubrir es una chispa que te crea, que gusta y también es altruista. Bueno, totalmente altruista, pero una satisfacción. Esto es un hobby, como el que se dedica a irse a pescar, pues, o tiene otro tipo de hobby, pues uno lo dedica a esto de buscar, de indagar en la historia, en el pasado. Y además, ya que has mencionado a Emilio Lember, fíjate qué casualidad, que también en ese patio donde está Anita Delgado y Emilio Lember está Rafael Aparicio. Bueno. Fíjate, otra malagueña, que podíamos hablar de ella perfectamente y que seguramente todos los espectadores tienen gratos recuerdos por sus intervenciones en 1001 películas, ¿no? De Mamá cumple 100 años, ejemplo, esa es para mí la última imagen con el trono, como estamos tan cofrades y tal, ese trono, de verdad, ese sillón forrado, que es un trono, que la suben en alza y la llevan, esa imagen cinematográfica queda reflejada, pero muchas veces desconocemos el nacimiento en Málaga de muchas personas, nos creemos que son de Barcelona, de Madrid, de otros lugares a lo mejor más preponderantes, pero son malagueñas. Pero tú sabes por qué es eso, ¿no? Por el desconocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Efectivamente, y aparte sobre todo por el poco valor que le damos a nuestros paisanos. Yo cuántas veces he dicho que Málaga es más madrastra que madre, y entonces yo creo que el poner en valor a los nuestros tiene que empezar por nosotros mismos, no porque triunfen fuera y nosotros entonces ya los veamos como un espejo y lo traigamos aquí, ¿no? Teníamos que ser nosotros primero los que los proyectáramos hacia afuera, y por eso la gente se sorprende, pues yo no sabía que era de Málaga. Claro, y ese es lo principal, el desconocimiento que tenemos. Totalmente. Desconocimiento que CEGRI, la Asociación Cultural, pues intenta que no caiga en el olvido desde muchos puntos de vista. Siempre hablamos de la puesta en escena de las visitas a la Alcazaba, las visitas al centro de Málaga, las conferencias que prácticamente mensualmente se realizan en la cofradía de estudiantes, y unos premios anuales que el próximo mes pues los tendremos el día 10, ¿no? El 7. El 7. Miércoles 7, en la Alameda, como es preceptivo. Y bueno, sí, ya prácticamente está todo hecho. Ahora estamos con la fase de los invitados y tal. Pero bueno, yo creo que este año ha quedado también muy redondo el tema de los premios. Además ya están más que consolidados, o sea, esta será la 14 edición, son 14, es que el tiempo va que se las pela. Y la verdad es que ya han sido muchos los premiados. La gente me preguntaba el otro día a otro medio de comunicación que sí, es muy complicado cada año, y cuando los damos parece muy complicado para el año siguiente, pero conforme va pasando el año siempre surge alguien, siempre surge una persona y tal, porque la idea es reconocer trayectoria de gente que trabaja por y para la cultura y para Málaga, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que hace un poco de complicado, pero bueno, sí, ya están decididos. Yo traigo una chuleta porque
a pesar de la buena memoria que tengo para lo que me gusta, para el tema de los ¿qué te pasa premios, con yo siempre para se me los olvida. nombres yo soy fatídico. Bueno, y soy muy mal fisonomista, es muy difícil que yo me quede con la cara de alguien. Te saludan por la calle, tú sabes que esto es lógico, y yo, desgraciadamente, me perdonen, soy muy mal fisonomista. Hoy me ha pasado a mí, por cierto, mando un saludo a estas dos mujeres que me han saludado hoy, que me han encontrado, que siguen nuestros programas y que les gusta todo lo malagueño precisamente por eso, por cómo se explica, cómo se relata y cómo se pone de manifiesto. Así pues, saludo a todas aquellas personas que nos siguen, porque sé que son muchas, y gusta que te paren por la calle y te digan que les gusta aquello que estás haciendo, sobre todo porque le estás poniendo algo de Málaga de manifiesto. No, Paco, y también lo que no les gusta, porque es la única forma de lo primero que uno, que te dicen. claro, que uno vaya aprendiendo y sobre todo vaya rectificando también, ¿no? Porque... Está bien. ¿Cuáles son o bueno, quiénes son los premiados? Los premiados son, en principio, tenemos la institución, este año será la Academia de Bellas Artes de San Telmo. En cuanto a la proyección de Málaga, Arturo Díez Boscovi. A las tradiciones, al programa Málaga Santa de Canal Málaga. En cuanto a la proyección cultural, al Museo Thyssen Málaga. En literatura tenemos a Miguel Ruiz Montañés. Tú y yo sabemos quién es perfectamente, es un tío encantador, y que yo me quedo con un libro que escribió que se llama La tumba de Colón, además un novelón de esto histórico que le recomiendo al personal. En cuanto a la conservación del patrimonio, es una institución, una fundación que lleva ya 15 años trabajando por Málaga, pero además nos ha hecho este año un último regalo, que es la restauración del telón de boca del Teatro Cervantes, que yo creo que bien merece la pena, nada más que por el telón de boca, sí, aunque se le da por la trayectoria, pero merece el premio. En cuanto a la música, tenemos a la Orquesta Pro Música, una gente que trabaja muchísimo. Eso es lo que hablábamos antes, de que son poco conocidos, lo damos poco a valer. Por ejemplo, van a Europa y son reconocidos en Viena, reconocidos en todos lados. Yo creo que también ha llegado el momento de que en Málaga le demos ese empujoncito. Después tenemos, en cuanto a medios de comunicación, tenemos a un periodista del Diario Sur, que es Jesús Hinojosa Sáez. Y la Estrella de Oro, que sabéis que ya hace unos cuantos años que se instauró, esa Estrella de Oro casi siempre a título póstumo de ese malagueño que hizo tanto por la ciudad, pero que nuestros antepasados se acordaron poco o nada de él. En este caso es para Maripé Pastrada, vendrá su nieta a recogerlo, con lo cual creemos que ha quedado muy redondo. Y bueno, todavía quedan muy pocas, pero si alguien tuviera especial interés en acudir a los premios, pues llamando a la oficina de la Asociación CEGRI, pues ya le explicarán cómo va el tema, cómo tiene que recoger la entrada, en fin, toda esa historia. Maripé Pastrada, que en Málaga la gente supo lo que era Knife a través de ya, Maripé, claro, y ahora claro, se ha convertido en un centro, de hecho se han celebrado a nivel mundial, y Diego Ceano está ahí detrás de él, además que se está convirtiendo en un gran artista de pintura Knife. A él le gusta muchísimo. Es una técnica, una manera de expresarse que le va mucho. Además es muy complicado, además hombre, para mí mi referente siempre ha sido Jaime Ripaguen, y además con el cual le tengo mucho cariño, y la verdad, bueno, llegó a hacer incluso el cartel de Semana Santa de Málaga, y una pintura un tanto complicada, aunque parezca fácil. Con Jaime hablábamos en las tertulias del verano que tuvimos, estaban Jaime y Ripaguen y Pepe Palma, y comentaba que la gente puede pensar que es muy sencilla esa pintura, por la sencillez, porque va directamente a lo anecdótico también, al objeto y todo, pero que tenía que tener una preparación, una formación, y que no era para nada, de hecho cualquiera no la hace, sino que tiene que tener un aprendizaje. Además, la disposición de tantísimos personajes dentro de lo que es el cuadro. Yo, los cuadros de Jaime, además, sobre todo eso que se dedican a la ciudad, ves perfectamente la ciudad y ves el desarrollo. Jaime narra pintando. Narra y aparte de buen amigo, siempre es muy agradecido ver exposiciones de Jaime, porque lleva a Málaga por el mundo, porque pinta Málaga. Y no deja de ser una historia de Málaga, sus tranvías, sus corachas, toda la historia de Málaga la ha reflejado la Semana Santa, las tradiciones, las ferias, todas aquellas cuestiones las ha reflejado pictóricamente, y verdaderamente es un lujo que lo tengamos y que sea malagueño y de tradición de vinos también, la familia. Hombre, yo te contaría, además, yo tengo a Gala, me regaló unas copias de unas etiquetas de su familia, de los Ripaguen, de cuando eran vinateros, claro, con la viuda de Ripaguen. Y él empezó vendiendo en un mostrador de madera. Eso ya hablaremos otro día. El tema de los vinateros es apasionante de Málaga. Sí, sobre todo pues mira, haremos un programa especial de eso, porque creo que
las bodegas que hasta hace relativamente poco existían en el Perchel, sobre todo en la última zona que quedó. El Perchel tiene mucha historia que contar. Y van unidos a la historia de la ciudad. Por ejemplo, los Scholl, que nos suenan a quizá otra cosa hoy día, pero bueno, son, o los Lamote o los Gross, son gente que tiene una tradición vinatera en la ciudad. Y que, bueno, yo me alegro muchísimo que en los últimos tiempos el vino de Málaga esté otra vez en alza. Bueno, haremos a la familia Subirón Subirón, estoy yo diciendo Subirón, ya confundo la familia. Hemos puesto, bueno, se ha puesto en escena, por parte de la Casa del Guardia, se ha puesto en escena un nuevo... Bueno, era una bebida que ya se produjo, que se hizo, y que ahora mismo otra vez está... El vino de consagrar, ¿no? Ellos hacían vino de consagrar, ahora lo van a volver a retomar, pero lo primero que han puesto es un vermut. Además han cogido la etiqueta del siglo pasado, la etiqueta antigua, con lo cual verdaderamente esas familias de esos apellidos que nos suenan Crauel, tanto, los Crauel. Recordaba... los Crauel, asociados con Mena también, pues han investigado, tenían la receta y han incorporado de nuevo ese vermut a través de la Casa del Guardia y han respetado la etiqueta antigua. De hecho, han hecho una historia en torno, y va a haber una publicación de aquí a nada, en torno a la familia y a su labor industrial y su labor en torno a los vinos. Y Málaga ha vendido vino desde hace siglos. En el siglo XV los fenicios. Ya era los fenicios, la primera cepa. Exactamente. Entonces ya. Y en el siglo XV éramos la primera potencia en cuanto al vino, y la ciudad se regía por el vino, comercialmente, con las llaves incluso que tenían hasta los vinateros. Pero de eso ya hablaremos. Salvador, que lo que es inminente es esos premios Feniqué de Estrella Feniqué, y ¿qué tenéis? Bueno, inmediato el próximo viernes ahí está abierto al público, pues ya ven hecho hasta completar aforo, lo digo por aquello que mucha gente se enfada cuando ve que está aquello ocupado. Me toca hablar para la Asociación de Mayores de la Universidad de Málaga en Cajamar, allí esquina con calle Córdoba, a las 7 de la tarde, sobre el Castillo de Gibralfaro. Desgranaremos la historia del castillo. Seguramente disfrutarán porque es un monumento poco conocido también, a pesar de que lo vemos todos los días, y es uno de las señas de identidad de la ciudad que aparece en el escudo, y sobre todo mucho tuvo que ver con la toma de la ciudad y con la llegada del rey Fernando. Hay un documental ahora que se puede recuperar, más que nada por la reconstrucción. Los datos, algunos pueden variar, ¿no? Los datos, pero sí la reconstrucción de la zona es fantástica. Son muy buenas. Todo lo que es reconstrucción de la orografía, cómo se construyó, las imágenes, sí les pueden servir. Los datos habría que contrastarlos. Habría que contrastarlos, sí, porque hay algunos que no están bien. Efectivamente. Pero bueno, se fijen en eso, en el tema de lo que es la disposición de Gibralfaro, Alcazaba y Coracha, que no se había hecho hasta entonces, y la verdad que está muy bien en cuanto a recreación. Con lo cual, pues Salvador Jiménez, como siempre, darte las gracias, sabes que siempre a lo largo del año pues nos vamos poniendo de manifiesto en cuanto a las actividades que tiene Segri, y después también aprovechamos para incorporar cualquier circunstancia como esta del centenario de estas faeneras, jornaleras, vendejas en este caso, y además gusta el que se explique sencillamente, fiel, y sobre todo que llegue como la gente nos lo expone, que la gente lo que quiere es que le expliquen las cosas, pero que también les llegue, ¿no? Con lo cual, muchas gracias como siempre. Seguiremos todo aquello que tiene que ver con Segri, estaremos atentos y nos veremos en infinidad de actos, infinidad de movimientos, y ahora que estamos en carnaval, después viene la Semana Santa y ya nos perdemos. Muchas gracias, Salvador. Y nosotros nos veremos el próximo lunes con muchos más aspectos culturales, con muchas más celebraciones, con muchos más eventos que traeremos también el próximo lunes, eventos sociales que van a ser una labor social también importante en la ciudad de Málaga, que no descansa. Ya no es una ciudad de verano, sino que tenemos el invierno más cálido, como decían las antiguas crónicas, el invierno más cálido. Pues las fiestas, disfrutémoslas cada una en su medida. Y nuestra fiesta es estar aquí todos los lunes con todas aquellas personas que conectan la tele para ver qué está pasando en Málaga culturalmente, porque ya saben que siempre les decimos que esa es nuestra tradición, estar aquí
al pie del cañón todos los lunes. Este cañón, este alabardero que nosotros tenemos aquí, siempre da, nunca mejor dicho, la caña, y siempre vamos a volver aquí todos los lunes. Así pues, hasta el próximo lunes, disfruten de esta ciudad culturalmente y desde otros puntos de vista, pero hoy culturalmente. Pollo San Juan patrocina este programa. Restaurante La Barbacana y Pollo San Juan patrocinan este programa.